gracias. Y primero quiero agradecer al doctor Edgar González la invitación a participar en este panel. Y primero que nada, reconocer el trabajo que está haciendo con la Cátedra UNESCO en la Universidad Veracruzana y en el Instituto de Investigaciones en Educación. Creo que pues, es un privilegio estar en este panel con ustedes, y me voy a tratar de limitar a los dos temas que dan nombre al panel: degradación y participación. Eso de limitarse a esos dos temas pues es un eufemismo, ¿no? Porque es algo demasiado amplio. Voy a dar entonces primero una perspectiva de la degradación ambiental actual y las tendencias, y segundo voy a hacer algunas consideraciones sobre la participación ambiental, y voy a tratar de ejemplificar con dos casos: agua y minería. Voy a empezar, seguramente a contracorriente de cualquier recomendación académica, por la conclusión. Y la conclusión no es mía, es de Naciones Unidas, que preparándose para la cumbre de Río +20 de 2012, en uno de sus documentos dijo que los avances en medio ambiente eran limitados, que había pocas historias de éxito y que todos los componentes del medio ambiente siguen degradándose. A pesar de todo lo que hemos avanzado en ciencia, tecnología, información, comunicación, no estamos alcanzando a responder al ritmo de la degradación. Segunda conclusión, tampoco es mía, es de la OCDE. El cambio climático va a resultar más perjudicial de lo que creemos. Se seguirá perdiendo biodiversidad. Habrá más restricciones en agua dulce. La contaminación ambiental, que a veces ya damos por resuelta, va a seguir causando, va a ser la principal causa de muertes prematuras, más que el cambio climático. La economía del mundo va a seguir creciendo y el esfuerzo ambiental tendrá que multiplicarse. La agricultura seguirá aumentando a costa de bosques y selvas, y en general las presiones ambientales van a rebasar los avances que estamos logrando en contaminación. Tercera conclusión, la Comisión de Diversidad Biológica lo que viene mostrando es que los avances son limitados, ha bajado el ritmo de la deforestación, pero el volumen sigue siendo muy alto. La pérdida de hábitats no está mostrando mejora y la fragmentación sigue empeorando. ¿Qué dicen las evaluaciones oficiales de México? Primero, solo un tema tiene avances sustantivos y está en la zona de control: la reducción de las sustancias generadoras del agotamiento de la capa de ozono. La vegetación natural remanente sigue bajo amenaza, a tasas menores que en el pasado, es cierto, pero con una deforestación que se está llevando al año alrededor de 300,000 hectáreas. La superficie protegida sigue aumentando, aunque no sabemos cómo está la efectividad de la conservación, o no la sabemos completa. Las especies en riesgo siguen perdiéndose a ritmos acelerados. Estamos en la franja roja. La superficie afectada por la degradación del suelo sigue empeorando. Estamos en la franja roja del semáforo. La superficie bajo manejo forestal aumenta, aunque la producción forestal sigue en crisis y muy por debajo de la de hace 15 o 20 años. El manejo de residuos urbanos de puestos sin control sigue todavía en franja de alerta. El único tema donde hay avances sustanciales y ya bajo control es el de las sustancias agotadoras de la capa de ozono. En general, la perspectiva se encuentra todavía en la franja de avances, pero todavía en la zona de riesgo. El grado de presión hídrica sigue todavía y seguramente seguirá con tendencias negativas. El agua residual bajo tratamiento, voy a hablar de eso al rato.
y la intensidad de uso del agua subterráneo todavía en franja de riesgo. Hace unos meses, cuando México le reportó a Naciones Unidas el avance de los objetivos del milenio, en particular de 11 objetivos, solo en 2 mostró cumplimiento de las metas. En la reducción de las emisiones de CO2 por producto, es decir, eficiencia, y el consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono. En todas las demás se reportaba progreso insuficiente o de plano progreso estancado, incluyendo datos de manejo de biodiversidad. Voy a adelantar más que la conclusión, ver a futuro. La economía mexicana en los últimos 30 años ha tenido un comportamiento muy malo, frustrante, ha crecido muy poco en términos absolutos y per cápita. La pobreza de 2014 era mayor que la de 1992 en términos de pobreza en situación, población en situación de pobreza. Pero fíjense, a pesar de todo eso, la economía se ha duplicado de tamaño en los últimos 20 años. Y en los próximos 30 años la economía mexicana es muy probable que se multiplique por 3. Eso lo que quiere decir, lo pueden ver allí bajo 3 escenarios. En el peor escenario, la economía más que se va a duplicar. En un escenario que no es bueno, solamente es de un crecimiento de 3,5% anual, la economía mexicana de 2014 al 2050 casi se va a multiplicar por 3,5. Va a crecer la demanda de recursos naturales, va a crecer la ocupación del suelo, va a crecer la generación de emisiones. Si todo eso ocurre, y aún con un crecimiento tan insuficiente como ese, a lo que nos vamos a ver sometidos es a presiones aún mayores que en el pasado. Lo resumo en 2 palabras. Lo peor de la presión ambiental en México no ha pasado. Todavía está por llegar. Y todavía está por llegar, porque de acuerdo a las últimas proyecciones de CONAPO, en las próximas décadas la población mexicana va a pasar de los 120 millones de habitantes que somos ahora a 152 millones, si nos creemos las proyecciones. Es decir, vamos a ser unos 30 millones más de personas con una economía casi 3 veces mayor. Eso quiere decir que el nivel de esfuerzo que hay que desplegar va a seguir siendo muy alto. ¿Cómo está el impacto? Muy fuerte todavía. Hay tendencias de impacto ambiental, de degradación y agotamiento de recursos. No se preocupen, esta presentación se va a quedar en la máquina para ustedes, si el instituto lo prueba. Pero hay temas en los que el impacto ambiental sigue creciendo entre tasas de 3 y 9% anual. Información de INEGI. Al rato voy a volver al tema que más me preocupa, descargas de aguas residuales. Están creciendo a más del 9% anual en promedio en los últimos 10 años. Eso quiere decir que no estamos controlando descarga de aguas residuales. Y no me quiero centrar solo en ese tema. Quiero decir que hay temas que todavía están en una altísima franja de riesgo. Y a futuro, lo que va a ocurrir es que el índice agregado de impacto, la huella digital, trae tendencias que no se van a controlar en los próximos años. La biocapacidad de este país sigue a la baja. De hecho, somos deficitarios desde hace mucho tiempo, y el impacto a través de los índices más agregados, huella digital por ejemplo, lo que muestra es que vamos en un escenario de mayor impacto para los próximos años. Un resumen sobre la degradación ambiental. Número 1, las fuerzas motrices del impacto ambiental siguen al alza y todavía van a adquirir más fuerza en las próximas 2 décadas. Hay tendencias de deterioro donde ya empezaron a ceder los problemas. Ya hay menos deforestación, ¿sí? Sí, pero con una masa forestal mucho más baja, ya muy cerca de los umbrales de no retorno. Y entonces hay temas donde las tasas de impacto crecen menos, pero en niveles de riesgo cada vez mayores, porque tenemos ya cada vez menos recursos.
Hay algunos asuntos en los que el problema sigue creciendo, pero a tasas más bajas, las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, y el efecto acumulado sigue creciendo. 4, los principales avances que tenemos hasta ahora son más en indicadores de proceso que de impacto, es decir, todavía seguimos en la fase de formación de políticas, todavía no podemos decir que ya hayamos terminado de generar las instituciones y las políticas, sino que todavía estamos en proceso de hacerlo. Hay muchas diferencias estatales y regionales en el comportamiento ambiental, muchísimas, por regiones, sectores y localidades, por temas, y por tanto la visión completa de lo que está ocurriendo en el país es extremadamente compleja, con muchos problemas de información para conocerla a fondo. Al rato voy a mencionar ese problema de nuevo. Tenemos un panorama nacional, pero un panorama local muy fragmentado, muy discontinuo y con dificultades para hacer un buen diagnóstico. No está sobrediagnosticado el país desde el punto de vista ambiental, está mal diagnosticado. Tenemos que seguir trabajando mucho en eso. Falta información local y de grano fino, y hay cada vez más conocimiento, cada vez más evaluaciones, cada vez más ciencia aplicada, cada vez gente más capacitada para emprender un conocimiento más a fondo. Y consciente de que acabo de presentar una fotografía muy incompleta, me preocupa un asunto, es el siguiente: la cifra negra ambiental. La cifra negra ambiental la tomo prestada de lo que el INEGI dice que es la cifra negra de delitos no denunciados en el país. INEGI dice que 92.8% de los delitos no se denuncian, no se conocen, los padecemos pero no los denunciamos. 92.8, 92 pues para cerrar, de cada 100. De los 8 restantes que sí se denuncian, más de la mitad se quedan sin que ocurra nada. Y de esos otros 4 en los que sí se hizo algo, solo en 2 termina haciéndose justicia. Mi pregunta es, ¿y el medio ambiente estamos mejor que eso? El medio ambiente hay cifra negra, el medio ambiente la cifra es de ese tamaño. Con toda franqueza, no lo sabemos. No lo sabemos. Los indicadores de justicia ambiental son muy malos. Todo el mundo sabe que la inspección y vigilancia es casuística, que la información que da la Profepa es fragmentaria, se basa solo en los casos que se reportan, pero que no tenemos conocimiento a fondo. Mi hipótesis es que la cifra negra ambiental no es muy distinta a esta que el INEGI acaba de reportarnos en la ENVIPE 2015 y que necesitamos saber. ¿Por qué no denunciamos? Porque no se hace gran cosa, porque cuesta mucho trabajo y por tanto nos pasa exactamente lo mismo que con la inseguridad y la violencia. Se denuncian 92 de cada 100 problemas, pero el resto de todas maneras los padecemos. Mi punto es, necesitamos saber de qué tamaño es la cifra negra y avanzar. Pero basándome siempre en fuentes oficiales, ¿cómo está la política para atacar a la degradación ambiental? No quiero ser subjetivo, pero quiero citar un documento, no está allí, de la propia Secretaría de Medio Ambiente, que dice: la gestión ambiental que se formula e integra no promueve el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, ni el manejo responsable de sustancias químicas o la calidad de los procesos, trámites y servicios ambientales. La consecuencia es que no se promueve y regula el desarrollo sustentable del país y que la gestión ambiental no es integral, transversal y de calidad. No necesito decir nada más. Voy a agregar esta lámina porque no está en el PowerPoint, porque si alguien duda, que vea la fuente. Es un diagnóstico del programa de regulación ambiental de la Semarnat. ¿Por qué razones?
ahí las podrán ver: gestión deficiente, incapacidades, mala información. Y lo mismo se dice para la gestión ambiental local. Paso al tema de la participación. A pesar de todos los buenos resultados que ha habido en política ambiental, las presiones han ido más rápido que el esfuerzo. O sea, quiero que se me entienda bien esto. O sea, todos hemos participado de un modo u otro haciendo política ambiental. No hemos ido a la velocidad necesaria. Las presiones van más rápido, se acumulan. Y cuando una presión se acumula, puede llegar a umbrales en los cuales el efecto se vuelve todavía más fuerte que en la trayectoria previa, con grandes riesgos de efectos no lineales en el futuro y de rebasar umbrales en los que ya no podemos regresar. Pero ¿por qué la intervención ciudadana no ha ido a ese ritmo? Bueno, hipótesis. La primera de ellas es que hay más participación ciudadana de la que vemos a nivel nacional. Porque por razones de distorsión de la información, a escala nacional solo se aprecian ciertas movilizaciones. No se da cuenta de la complejidad de la participación local. Pero también creo que hay otras razones. La primera de ellas la resumo en la figurita de la izquierda, porque hemos pasado de movimientos ecologistas a una transición en la cual, ya en la etapa de la transición democrática del país, con la alternancia de gobierno hacia el 2000, la participación ciudadana sufrió una mutación que se fue mucho más por el lado de la transparencia, el acceso a la información, la búsqueda y el uso de recursos formales, que son formidables, que son un gran avance civilizatorio, pero que no tienen el mismo efecto que la participación y la movilización. Y en tercer lugar, en la tercera etapa entramos a una situación en la cual el desencanto en la democracia, y cada vez más con la democracia, como le gusta distinguir al PNUD, se está mostrando en una crisis de confianza, en una crisis de credibilidad en las instituciones, que ha terminado por arrasar también con la confianza en la política ambiental y en sus instituciones. Entonces, número uno, me preocupa que hablemos de la participación ciudadana sin enmarcarla en la crisis que estamos viviendo de pérdida de credibilidad, de desconfianza y cada vez más con la democracia, y sobre todo en un desánimo social por utilizar los recursos institucionales para intervenir en la vida pública. Pero esas tres etapas, a mi juicio, cambiaron también las formas de participación. En la etapa predemocrática el énfasis era consultivo y basado en estructuras corporativas. De ahí salieron los consejos consultivos. Nada más que los consejos consultivos salieron después de que ya había habido un movimiento ecologista. Y ese movimiento ecologista se diluyó. La crisis de la participación ambiental mexicana no empezó ahora, ni el año pasado, ni hace 5 años. Empezó desde los años 80, principios de los 90. Cambió de formas. Se volvió más consultiva, más institucionalizada, con todos los riesgos que eso implica. Pero luego ya en la democracia, por lo menos en la alternancia democrática, el pluralismo no se reflejó plenamente en la participación ciudadana. Ahora estamos en una etapa en la que tenemos más conocimiento, más gente capacitada, más información, y sin embargo los mecanismos de participación ambiental a escala, por lo menos institucional, están más debilitados y en algunos casos casi autodestruyéndose. Los consejos consultivos ya funcionan muy poco, hay algunos que prácticamente desaparecieron, ¿sí? Y sin embargo, ahí donde meto el punto, sin embargo, a escala regional y local, por todos lados vemos que hay movilizaciones, que hay intentos de frenar proyectos mal concebidos, mal evaluados, con evaluaciones de impacto ambiental que aprobaron con calzador,
y que muchas veces se detienen, es cierto, pero ocurre con la minoría. Con la mayoría de los proyectos lo que está ocurriendo es que ni la evaluación de impacto ambiental, ni el ordenamiento ecológico del territorio, ni los otros instrumentos de la política ambiental logran detener procesos muy lesivos. ¿Qué tanto nos preocupa el medio ambiente? Cuando nos preguntan qué nos preocupa, pues obviamente contestamos que nos preocupa la delincuencia, la corrupción, la inseguridad, el desempleo, la pobreza. Es una de las razones por las cuales la preocupación ambiental se encuentra casi siempre en últimos lugares. Casi nunca aparecen los 10 principales problemas que mencionamos. Si uno revisa las encuestas, yo tomo la de INEGI porque me parece la más formal de todas, el problema ambiental que aparece es escasez de agua en el lugar número 10. Los expertos en el tema saben que eso es común. A escala nacional uno dice que le preocupan unas cosas, a escala local le preocupan otras. A escala local sí nos preocupa mucho las áreas verdes, o la falta de agua, o el manejo de los residuos, la basura, etc. Pero aquí hay un problema. El medio ambiente no está a flor de piel en las percepciones ciudadanas ni en las preocupaciones, pues por la crisis social que vivimos y por la propia crisis económica. Pero también porque la política ambiental no es tan visible, porque como país no hemos logrado colocar las preocupaciones ambientales arriba, en las prioridades nacionales. Y eso ocurre con muchos temas, agua, por ejemplo, residuos, entre otros. Pero también puede estar pasando que, disculpen que se haya venido esta gráfica así en inglés, pero también lo que puede estar pasando es lo que Gallup descubre a una escala global. Cada vez preocupa menos el deterioro ambiental en términos de que no estamos tan seguros como sociedades de que el medio ambiente debe tener prioridad. Ahí les va un ejemplo. Hacia fines de los 80, principios de los 90, alrededor del 70%, se está acabando el tiempo, alrededor del 70% de la población pensaba que había que darle más prioridad al medio ambiente. Esa proporción ha venido cayendo. ¿Por qué razón? La verdad, yo no lo sé, pero aventuro una hipótesis. En esa época, el deterioro ambiental era más agresivo, no había tantas políticas ambientales, pero sobre todo, hoy mucha gente de veras está convencida de que las empresas tienen sello verde, de que de veras están certificadas, de que de veras son responsables ambientalmente. Y en los hechos, a lo mejor ya estamos pensando, pues ya le hicimos. Pues no lo hemos hecho. Todavía estamos por entrar a la peor fase del deterioro ambiental. Y además, por más conocimiento científico que hay en la actualidad, por más información disponible en las redes, por más nivel educativo superior que tengamos, todavía hay un altísimo porcentaje de población que piensa que la información ambiental está sobredimensionada. ¿Puede ser paradójico? Sí, puede ser. Y en ese caso me gustaría que me convencieran de que, o que me explicaran, porque creo que son muchas las razones, no solamente eso. Una de ellas me parece que es una razón cultural. Las preocupaciones y quehaceres colectivos han perdido peso en términos del avance de las reacciones y la protección de los intereses individuales. Según Fernando Escalante, el principal efecto de la larga etapa neoliberal que ha vivido el mundo no es económico, es cultural. Nos ha cambiado la manera de reaccionar y pensar. Cualquiera que sea la razón, supongo que son muchas, es probable que haya un gran cambio que no está ayudando a proteger el ambiente. En la gráfica de la derecha vean la respuesta de los empresarios. El 70% dice que todavía
es muy bajo el esfuerzo que por la sostenibilidad están haciendo las empresas en México. Por el lado izquierdo, nuestro resultado es que a pesar de que se registran avances en el índice de desempeño ambiental en México en los últimos 10 años, nos ubicamos en un nivel muy bajo de desempeño ambiental en el mundo, en el 65 de 178 países. Somos la economía número 14 del mundo. O sea, somos un país que empezó a hacer política ambiental hace mucho tiempo ya. Y a pesar de este avance, ¿sí? hemos perdido posiciones. Nuestra calificación en el desempeño ambiental no llega a 6, 55. Es el índice de desempeño ambiental de la Universidad de Yale. Es decir, no sabemos muy bien cómo estamos en una situación nacional en la que el ambiente no cuenta mucho, nos preocupamos por cosas cercanas y de detalle, pero a nivel nacional hemos perdido fuerza en esta materia. Voy a acabar rápidamente con un ejemplo. El caso del agua. ¿Por qué pongo el ejemplo del caso del agua? Porque es el que aparece mejor, es la única preocupación nacional que aparece en las encuestas de INEGI. Pásenle, yo no voy a decir hasta dónde. Se quedaron relativas ahí unas. Sigan. Ahí. Ya lo sabemos. La tendencia de disponibilidad de agua ha bajado mucho, va a seguir bajando. Menos agua disponible. Muy diferenciado por regiones. Siguiente, por favor. ¿De acuerdo? Va a haber presiones muy fuertes. El cambio global ya nos pegó, pero hasta 2010. Siguiente. Y en los próximos años, extensas zonas del país van a sufrir más estrés hídrico por cambio climático. Siguiente. Vamos a llegar a 152 millones dentro de 30 años y por tanto la disponibilidad de agua va a ser todavía mucho más baja. ¿Qué es lo que destaca el discurso público del agua? Hemos aumentado mucho la capacidad de tratamiento. Siguiente. Ojo, pero como país no llegamos ni a la mitad de las aguas nacionales tratadas, formal y nominalmente. Muchísimas de las plantas de tratamiento que están aquí reportadas no funcionan o funcionan mal. El dato real, dicen, es posible que apenas un 30% del agua residual mexicana se trate bien. Esa es la verdad. Siguiente. ¿Y qué está pasando? Las emisiones, las descargas de aguas residuales, INEGI, fuente INEGI, están creciendo a una tasa de 9.2% anual. O sea, se duplican cada 9 años aproximadamente. Volumen de agua arrojado sin tratar, barrancas, cauces. Siguiente. ¿Por qué razón? Porque no se aplica la norma 001, que es la que establece límites máximos permisibles de contaminantes. Otra vez, una fuente oficial. La calificación de la norma 001 es 0 en impacto, 0 en eficiencia, 1 en efectividad, 1 en eficacia. Otras normas se están tratando, o sea, no se cumple la norma. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entre paréntesis, y la minería tampoco. La norma más importante para minería, que es la de cambio de uso de suelo forestal a minero, tiene un cumplimiento 0. No tiene impacto, no se hace cumplir, no ha sido suficiente, el costo de cumplirlo es nulo, calificación 0. Y la norma de presa de Jales califica mejor, pero con 2 de 4 en varios de sus rasgos. Siguiente. En la 001, para seguir con mi ejemplo, la conclusión es efecto o impacto nulo. La 001 es la límite máximo de descarga de agua residual. No ha modificado las condiciones de contaminación, no se cumple, ha sido muy bajo el cambio de conducta, actitud o desempeño, es más barato pues, pagar la multa. ¿Sí? Siguiente. Revisen por favor todas las fuentes porque quiero que vean que no son mías, son todas públicas. Y la gente que dice, bueno, el agua potable,
realmente no es potable. Solo el 26% de la gente está dispuesto a tomar agua de la llave. Siguiente. A pesar de que el crecimiento de las coberturas es amplísimo, 96% de la población urbana con agua potable. Siguiente. Por una aclaración, ya me salté la gráfica del 100%, y hay estados de la República donde ni siquiera el 20% de la población toma el agua de llave. Solo 2 estados consideran que más del 60% del agua es potable. Solo el 60% de la población considera que el agua es potable. Siguiente. Y para solucionarlo, siempre apelamos a que mejores leyes, más leyes, cumplimiento de las leyes. Estamos dominados por un escepticismo legislativo. Siguiente. Pero con esto concluyo. O sea, las cosas siguen presionando. Hay presiones más fuertes, hay ciertas tendencias de mejora, pero en general las cosas de presión van más rápido que las soluciones. Y ante esto, pues sí, en efecto sorprende que la intervención nuestra, de todos, para solucionar tales problemas, pues está muy por debajo de la gravedad de la situación. Disculpen, me pasé unos minutos, pero ya.